Pues si te parece bien, pasamos y te explico cómo funciona la planta de Alginet. Empezamos por lo que nosotros denominamos depósito de agua bruta. Aquí es donde recibimos el agua desde el barranco hondo, contaminada en nitratos. Aquí la almacenamos, es un depósito de unos 20 metros cúbicos más o menos, y de aquí pasamos dentro. El agua, una vez que se recibe en el depósito de agua bruta, es almacenada el tiempo mínimo y de ahí viene a lo que nosotros denominamos las bombas de baja. Las tenemos ubicadas aquí. La función de esta bomba es coger un agua sin presión y subirla hasta unos 4 kilos. El primer paso que tenemos antes de poder osmotizar el agua es lo que se llama hacer un desbaste de gruesos. Aunque el agua viene de pozo y está bastante limpia, siempre tiene partículas. La hacemos circular por un filtro de sílex y le eliminamos esas primeras partículas que comentamos. De ahí pasamos ya a la adición de químicos. El agua que va a ser osmotizada va a ir incrementando su concentración y para evitar deposiciones en las membranas de ósmosis le adicionamos antiincrustante. En el caso concreto de Alginet, como el agua que se recibe es un agua que se sirve de un sistema en alta, viene clorada. Aquí además entonces hay que administrarle lo que llamamos metabisulfito sódico, un reductor de cloro. El cloro, si entrase dentro de las membranas, las degrada y las estropea, reduciendo a cero su vida útil. Una vez que hemos adicionado los químicos, pasamos por lo que es la microfiltración. Es un segundo desbaste de seguridad para evitar que partículas superiores a 5 micras entren dentro del cuerpo de la bomba de alta presión. Cuando ya tenemos filtrada y con seguridad el agua, la metemos dentro de la bomba de alta presión. Esta bomba lo que hace es elevar la presión hasta que el agua alcanza la presión osmótica, la necesaria para hacer el proceso de ósmosis inversa. Aquí en Alginet se sitúa en torno a los 10 kilos. Con el agua a 10 kilos la metemos en los tubos. Son estos de aquí blancos y aquí donde ya generamos las dos corrientes de agua. Por un lado el permeado y por otro la salmuera, que va incrementando conforme avanza en los tubos su conductividad. Esta planta es de un solo paso con 2 etapas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera etapa obtenemos ya una primera agua permeada. Como la planta de ósmosis tiene capacidad para seguir extrayendo agua de baja conductividad, pasamos a una segunda etapa en la cual extraemos más agua permeada e incrementamos la concentración del agua de salmuera. Una vez que ya tenemos las dos líneas, agua permeada, agua de salmuera, el agua de salmuera va directamente al alcantarillado y el agua permeada, que tiene una conductividad muy baja, en torno a 70 microsiemens, no sería apta para consumo humano directamente, porque el agua que se osmotiza es de agua lo que se denominan corrosivas, con un índice Langelier muy bajo. ¿Qué hacemos nosotros? En el caso concreto de Alginet, utilizamos agua bruta que mezclándola con el agua permeada nos permite obtener un agua óptima. Una vez que al agua osmotizada le hemos añadido agua de mezcla y ya tenemos un agua apta para el consumo humano, la canalizamos hasta el depósito de abastecimiento municipal de Alginet. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.